Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que habla de temas jurídicos en el ámbito deportivo. Está Rafael Alonso desde La Coruña, Santiago Cadavid desde el Valle de Aburrá, no sé si está en Medellín o está en Envigado, y Andrés Charria desde Bogotá. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar un día más con vosotros. Bien. Fuerte abrazo para todos. Tengo en mi mano un fallo, el fallo número 1000 de el Tribunal Arbitral de Deportes, CAS 2023, o es ordinario, 1000 Lia Thomas contra World Aquatics. Eso todavía no lo vamos a hablar, pero lo que sí me llama la atención es que ya estamos en 10.000. En el caso 10.000 desde más o menos el 2001, 99, 97 algunos, pero digamos que en los últimos 20 años ha habido 10.000 casos en el Tribunal Arbitral del Deporte, es decir, más o menos 500 por año. 500 por año, qué barbaridad. Y sobre todo que los primeros años fueron muy poco, pero ya una vez llegó el fútbol, como lo hemos dicho varias veces a razón. Ahora la media debe estar por encima de 500 al año, claro, indudablemente. Así que ahora se va a disparar ese número. Y con un 70% aproximadamente de fútbol. Claro. Es la estadística que se tiene. Y un 27 por ahí de dopaje. De manera que quedan 3, como para el caso de Lia Thomas y otros poquitos, pero el resto es fútbol y dopaje. Y como nosotros estamos hablando de temas del Tribunal Arbitral del Deporte, hay un caso que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho y lo doy mucho en clase, que es el caso CAS 019 a 6525 Sevilla contra Nancy Lorraine del 14 de abril del 2020. Este es un caso muy interesante porque une varios temas que sobre todo en Sudamérica son muy, muy usuales, que son cláusulas de rescisión y la posibilidad que tiene un equipo, que no es un tercero, de reservarse parte de una futura venta. En Colombia lo llamamos, en Colombia no, en Sudamérica lo llamamos los derechos económicos, y así lo está tratando FIFA en el artículo 18 bis, tal vez es, que habla de terceros y de derechos económicos. El caso es un caso muy interesante. En España también utilizamos la plusvalía del traspaso. Plusvalía del traspaso. El caso es un caso muy interesante, entre otras cosas, porque es un jugador conocido y un equipo conocido, el Barcelona, del cual Santiago es hincha. No, Santiago no es hincha, Santiago realmente detesta el Barcelona, pero nos da igual. Es un caso en que Nancy le vende a el jugador, a Lenglet, a Sevilla, lo vende por, hace una transferencia definitiva, vamos a hablar, esto es un tema, es un podcast jurídico, hace una transferencia definitiva por 5 millones de euros del jugador Lenglet el 5 de enero del 2017. Y utilizando los términos de Rafa, el Nancy se queda con la plusvalía del 12% de ser transferido. El jugador firma un contrato de trabajo el 26 de junio del 85, firma un contrato de trabajo, no me acuerdo cuándo, pero tiene una cláusula de rescisión de 35 millones de euros. Y eso es importante tenerlo claro. Entonces, hay una transferencia inicial de Nancy a Sevilla. Sevilla firma un contrato de trabajo, supongo que a 5 años, y una cláusula de rescisión de 35 millones de euros. El Nancy se reserva el 12% de la plusvalía o de derechos económicos por encima de los 5 millones de euros que había vendido. Y la vida transcurre felizmente para las 3 partes, pero tiempo después, no tengo la fecha, no la tengo acá. 12 de julio del 2018, 12 de julio. El 12 de julio del 2018, Barcelona decide pagar la cláusula de rescisión, un poquito más, no entendí por qué, pero no 35, sino 35.910.000. Porque estaba indexada con lo que es el IPC, es como con la inflación.
Bien. Exacto, anualmente es el índice de precios al consumo, es lo que se aplica, por ejemplo, para calcular el precio de un alquiler, de una vivienda, Sí. de un año para Pero otro. es que una cláusula de rescisión indexada me parece exótico, pero está ahí. Claro. Y Barcelona paga los 35.910.000. En este momento, pues Nancy hace, yo creo que deben hacer una fiesta muy grande porque dicen, bueno, el 12% de 29 millones de euros, si no estoy mal, 28, es mucho dinero, no lo he hecho la cuenta, pero son más de 2.700.000 euros, deben ser unos 3 millones y puntica. 3.708.000 es lo que era Santiago preparó bien. 910 menos los 5 pagados, entonces sobre eso se calcula el 2. Y claro, el Nancy dice, bueno, mi 12%. Y Sevilla dice, bueno, y es lo que quiero que comentemos es, la cláusula estaba hecha si Sevilla transfiere al jugador. Es decir, el 12%. El jugador es transferido a un tercer club. Listo. Entonces. Decía por una transferencia firmada. Estaba en inglés, es transfer signed by Sevilla. Esa es como la traducción así. Los dos bandos son, uno dice, a mí me deben el 12% de 35.190 menos 7, y porque esa es la plata que recibió Sevilla, y obviamente es Nancy. Y por otro lado dice Sevilla, no, es que yo no transferí al jugador. El jugador terminó contrato de trabajo, pagó la cláusula de acuerdo al 1006 y yo no, es decir, y en realidad no hay un contrato de transferencia, no, como decimos en Colombia, no hay un convenio deportivo, como lo dice FIFA, no hay un contrato de transferencia. Por lo tanto, lo que yo estoy es recibiendo un dinero a título de una figura laboral del Real Decreto 1006, pero no tiene nada que ver con una transferencia. Y ahí está. Claro, ahí el Sevilla dice el contrato establece que esa participación del Nancy en la plusvalía de una transferencia del Lenglet se produce si es transferido a un tercer club. El Sevilla dice, no se ha cumplido ese supuesto. El Sevilla no ha transferido al jugador. El jugador ha resuelto unilateralmente su contrato y después se ha vinculado con un tercer club. Y el dinero que ha percibido el Sevilla es una indemnización. Claro, podría incluso hacer un ejemplo. Es decir, si el Sevilla, cuando contrata a este jugador, dado que ha gastado un dinero importante, 5 millones de euros, firma un seguro de vida o de lesión invalidante para el fútbol, de que en caso de que el jugador fallezca o quede con una incapacidad permanente para el fútbol, el Sevilla recibirá una indemnización de 6 millones de euros, por decir algo. El Sevilla dirá, yo no lo he transferido, el jugador ya no puede seguir jugando, recibe una indemnización. Pues para el caso sería lo mismo. Que dice, si la cláusula dice que es en caso de transferencia, no se ha cumplido esa condición. Entonces, ese es el argumento del Sevilla. Es el argumento de Sevilla. Y ahí viene el tema. Bueno, Santiago tiene el argumento del Nancy. Pues Nancy. No, pero pues igual es importante, claramente es la parte contraria. Decir, mire, una transferencia se entiende en un sentido amplio. De transferencia es un cambio de inscripción y hubo un pago de por medio por esa transferencia. Por ende, independientemente si hubo un convenio entre clubes o no, pues se causan las condiciones para que yo, Nancy, sea acreedor de esa suma. Entonces, en noviembre del 2018, Nancy demanda ante la FIFA. FIFA profiere su fallo en julio del 2019, dándole la razón a Nancy. Y el juez único de la hoy Cámara del Estatuto del Jugador, en efecto, pues concedió las pretensiones bajo ese argumento de que, mire, esto es transferencias en un sentido amplio, hubo un dinero que se pagó por concepto de esa transferencia, independientemente si hubo convenio o no, y porque también en cuanto a esa palabra de transferencia firmada por Sevilla, que de pronto era con lo que Sevilla pretendía decir o querer ratificar que solo se causaba por un convenio efectivamente firmado, lo que la FIFA interpreta es que, mire, lo que eso quiere decir de cuando transferencia firmada es que las transferencias no se firman, se ejecutan y se terminan. Y aquí hubo una transferencia que se ejecutó y que se perfeccionó, entonces se extrapola el concepto de transferencia firmada por Sevilla
y lo que se entiende es que fue una transferencia ejecutada como en efecto pasó. Y Claro. ya pues se elevó al TAS. Ya, entonces, porque claro, Y lo que dice el reglamento, espérame, lo que dice el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores es que es una transferencia, lo dice internacional, pero es igual nacional, es el cambio de Traslado a la inscripción. tras la inscripción y cambio de empleador. Cambio de empleador. Perdón. Entonces, en este caso, bajo esa definición, sí que hay una transferencia. Es decir, es lógico, de Sevilla a Barcelona, hay una transferencia en la cual se cambia la inscripción. Para hacer la inscripción, pues Barcelona tiene que depositar copia del contrato de trabajo y digamos que desde el punto de vista puramente periodístico, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia el paso de Nancy a Sevilla, pues uno es internacional, otro nacional, pero no hay ninguna diferencia entre Nancy y Sevilla y Barcelona. Es decir, cambiaron, volvamos al término periodista, vendieron al jugador y el jugador fue comprado por el otro club y por lo Se tanto produjo la transferencia y además en ambos casos se produjo el pago de una cantidad por medio. una cantidad importante. En un caso la pagó el Sevilla al Nancy, en otro caso teóricamente la pagó Lenglet al Sevilla. Digo teóricamente porque en muchas ocasiones, aunque figure que el pago lo hace el jugador, realmente no lo hace el jugador, lo hace su nuevo club. Claro, Al final FIFA, la Cámara de Estatuto del Jugador, lo que viene a decir es: ha habido una extinción anticipada, ha habido una transferencia, ha habido un pago por medio. Esto es una transferencia en sentido amplio. No importa que el concepto en el cual se haya recibido ese pago, según la legislación nacional española, sea una indemnización. Al final es una transferencia en sentido amplio, por lo tanto, ha habido una plusvalía y el Nancy tiene derecho al 12% pactado en el contrato de esa diferencia que ganó el Sevilla entre el dinero que invirtió en fichar al jugador y el dinero que recibió al ser el jugador fichado por el Barcelona. Claro, y esto es importante porque basado en ese concepto vienen otros temas mucho más, llamémoslo, más universales. Formación y solidaridad, sobre todo solidaridad. Es decir, ¿hubo una transferencia? La pregunta es, porque solidaridad siempre dice es una transferencia con contrato de trabajo vigente. Y la pregunta es, de Sevilla a Barcelona hubo una transferencia con contrato de trabajo vigente y habría que decir que el dinero que se pagó por la transferencia son esos 35 millones que habría que descontar el 5% para pagar la solidaridad, porque no es solo el caso Sevilla, Sevilla, Nancy, Barcelona. Es todo el caso de qué pasa cuando se paga la cláusula de rescisión, qué pasa cuando se termina el contrato de trabajo sin justa causa, con justa causa, o qué pasa cuando se hace un acuerdo entre clubes. La realidad es que acá con Barcelona no hubo acuerdo de club, no creo que haya habido, yo no me acuerdo del caso, no leí, ya hace mucho rato no lo prensa. Pero de hecho, cuando se paga la cláusula es teóricamente contra la voluntad del club en el que está el jugador. Teóricamente, porque si ya el club tiene previsto con el jugador un monto y a través del cual si se paga se va, pues ya hay un consentimiento previo, pero en ese momento no es necesario que exista un acuerdo entre los clubes. Ahora, y ahí es importante de cara al laudo, y es donde incide mucho también el derecho aplicable, ¿cierto? Porque es un análisis que se hace, el panel en este caso dice que, mire, debemos aplicar el reglamento FIFA y de manera subsidiaria la legislación FIFA. Y con base en ese ¿La legislación famoso FIFA o la legislación española? legislación suiza, perdón. Suiza. Y con base en ese muy famoso y acudido y apetecido artículo 18 del Código de Obligaciones suizo, que dice que los contratos se debe mirar es la real intención de las partes, ¿cierto? Entonces, a través de ese análisis, pues también se cumplen las condiciones. Mire, la intención en el fondo de las partes que era hacer un selon fide de que Nancy se vea también beneficiado de una transferencia subsecuente del jugador, independientemente de ciertas palabras. La intención de las partes era esa, y es lo que hace que el TAS pues ratifique y se decante por la misma decisión que profirió la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA, hoy Cámara del Estatuto del Jugador. Hay que decir que el Sevilla, por su parte, también hacía su particular interpretación
de cómo se aplicaban los criterios interpretativos de las obligaciones a este caso, y decía, si la cláusula ha quedado redactada de una forma ambigua y este contrato lo ha redactado el Nancy, la ambigüedad debe perjudicar a la parte que redactó el texto, que en este caso fue el club francés. Sí. Efectivamente, y que hubiera previsto expresamente incluir una referencia expresa a cualquier cantidad que también se recibiese, por ejemplo, por cláusula de rescisión, pero no lo hizo. ¿Cuáles fueron las consideraciones del laudo al final? Es básicamente la del artículo 18 del Código de las Obligaciones. Bueno, tenemos que decir, entonces, estábamos en la resolución de la Cámara del Estatuto del Jugador, dio la razón al Nancy, y el Sevilla es el que apela esta decisión ante el TAS, que ahí es donde se produce esa posterior decisión que efectivamente confirma lo mismo que había resuelto FIFA, haciendo esa interpretación amplia de que, pues lo que estábamos diciendo, que al final se trata de una transferencia porque reúne todos los elementos de una transferencia, por más que tenga el pago, la denominación de indemnización. Que también hemos de decir que antaño, aunque es verdad, como dice Santiago, que una cláusula de rescisión se paga cuando el club en el que está el jugador no lo quiere vender, porque si no, pues acuerdan un precio más bajo, porque las cláusulas de rescisión suelen tener una finalidad disuasoria, de decir, pongo un precio tan alto que si quieres llevarte a este jugador no vas a pagar tanto, con lo cual vas a venir a negociar conmigo y ahí pondremos el precio real. Bueno, pues, pero hubo casos en los que cuando se acababa pagando esa cláusula de rescisión contra la voluntad del vendedor, yo te hablo de hace años, al final los clubes decían, mira, ahora que ya se va a producir esto, total, ¿qué más da si documentamos una transferencia entre los dos por el mismo precio y ahorramos problemas fiscales para todas las partes, empezando por el jugador, para explicar de dónde ha sacado el dinero necesario para pagar la cláusula de rescisión. Eso le pasó a Mijatovic, ¿te acuerdas? Que a Mijatovic cuando se fue de Valencia a Real Madrid, entonces le dijeron, joven, ¿usted de dónde sacó esa cantidad de dinero para pagar? Y dijo, no, lo pagó el Real Madrid. Y dijo, no, pero el contrato era suyo. Era lo obligado. Claro. Sí, y dice, aunque lo haya pagado el Real Madrid, es un salario en especie que le ha pagado a usted. Entonces, pague impuestos por ello, mientras que para el club es un gasto, es una inversión en el impuesto de sociedades. Fíjate si cambia la cuestión. Claro, pero la decisión del... Sí, dale, Santiago. No, dale, Rafa. No, ya era eso, de decir. Que aquí es importante, digamos, en cuanto a las reflexiones que puede también dejar el caso es como esa precisión en cuanto a los términos, ¿cierto? Porque, digamos, Sevilla en su momento creyó que, por decir una transferencia firmada, pretendió generar una equivalencia con que tenía que ser un acuerdo de transferencia. Y ahí es como en cuanto a la técnica en la redacción contractual. En lo personal, especialmente en transferencias internacionales, pues a mí siempre me gusta ser muy específico. Es decir, mire, yo voy a tener una participación independientemente sea un acuerdo de transferencia, cláusula de rescisión o equivalente. Es más, si a usted le pagan una indemnización por ruptura unilateral del contrato, también participo de ahí. Y es donde se ve si es solo sobre la primera transferencia o también, digamos, si en esa tercera transferencia se conserva un porcentaje, seguimos participando proporcionalmente. Es lo que siempre opto porque, digamos, desde la perspectiva del club con el que estoy actualmente, pues esos porcentajes futuros terminan siendo mucho más fuertes económicamente que el mismo precio de transferencia inicial. O sea que siempre se trata de blindar muchísimo, garantizar esos ingresos futuros. Entonces, en esa técnica, así el concepto de transferencia sea amplio, en el contrato sí es mucho mejor especificar. Y en cuanto a la solución jurisprudencial que tiene el tema, digamos que relativamente está solucionado cuando, es decir, cuando es una cláusula de rescisión con los efectos del Real Decreto 1006, que digamos es una terminación que es una justa causa, se podría decir, es una causa admitida por las partes para que se termine el contrato.
que eso va a generar también solidaridad, se entiende jurisprudencialmente, es pacífico. Con lo que hay que diferenciar, y ahí vuelvo con lo de la reacción, es cuando yo lo que pacto son unas cláusulas que simplemente son puramente sancionatorias e indemnizatorias, o sea, solamente tasan los perjuicios por la terminación, pero no subsanan el hecho de terminar el contrato anticipadamente. Son dos conceptos distintos. Hablando de esa indemnización que no implica esa justa causa, ahí no podríamos hablar ni de una transferencia, y como no es un monto de transferencia, tampoco impactaría en un mecanismo de solidaridad. Entonces también es importante saber yo cuando pacto indemnizaciones, cuál es el efecto que les doy, si es la que te da luz verde para terminar o la que no implica luz verde para terminar y fija anticipadamente los perjuicios disciplinarias. Exacto. Sí, sí. Y una curiosidad, al hilo de lo que comentabais de la solidaridad y la formación, que de hecho en el contrato estaba incluido que para calcular la plusvalía se tendría en cuenta cualquier cantidad que recibiera el Sevilla también por esos conceptos. Claro, uno piensa, pues caramba, en este caso del Lenglet, seguro que muchos de los clubes formadores del Lenglet estarían pendientes de lo que se resolviese, porque si se resolvía que se trataba de una transferencia, pues tendrían también derecho a su percepción. Claro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el jugador fue traspasado del Sevilla al Barcelona, dentro de la misma asociación nacional. Hoy en día, el reglamento dice que al ser el jugador francés, extranjero, esa transferencia también tiene dimensión internacional y también genera derechos de formación, pero antes no era así. Cuando un jugador extranjero era transferido entre dos clubes de la misma asociación nacional, véase un francés de un club español a un club español, o un jugador español de un club inglés a otro club inglés, no se generaban derecho a cobrar mecanismos de solidaridad hace no tantos años. De manera que no sé si exactamente en el 2017 se generaban o no se generaban, porque no recuerdo exactamente cuándo cambió eso, pero es algo que puede ser curioso, ¿no? El poder ver atrás en el tiempo y saber si los clubes formadores del Lenglet, que tampoco sé si había, a lo mejor estuvo toda la vida en el Nancy, pero si los hubo, que son desde, como ya saben la audiencia, desde los 12 años hasta los 23, pues algo llegó. Sería interesante saber si estaban o no estaban pendientes, porque en aquel momento cobraban o no cobraban, según cómo estuviera la normativa al tratarse de una transferencia dentro del mismo país. Sí, bien. La transferencia nacional con dimensión internacional, sí, que es como se llama pues ahora. Exacto, pero que ahora genera, pero que en el pasado no generaba esos pagos por solidaridad. Hay que ver desde cuándo, porque eso empezó a ser un criterio jurisprudencial a través del TAS, y ya FIFA, pues como suele ser, lo incorporó dentro de su normativa ya como institucionalizado. Sí. Así es. Bueno, yo también hacer un comentario ya a título personal es, me imagino que en este caso la ambigüedad de la cláusula redactada por el Nancy pues también traía su explicación del hecho de que en Francia no hay cláusulas de rescisión, y por lo tanto a la persona que redactó el contrato no se le ocurrió pensar en esa eventualidad. Pero desde luego todos los contratos que yo veo en clubes españoles que prevén esa plusvalía, esa participación en la plusvalía de un posterior traspaso, son súper detallados. O sea, es decir, cualquier cantidad que se pueda percibir por transferencia definitiva, por transferencia temporal, que ya sabemos que hubo también mucha moda de no, es una cesión con una posterior opción de compra. Al final dice, esto es una transferencia definitiva, no vistan como lo quieran vestir. Obligatoria. Las opciones obligatorias. Gratos recuerdos, Andrés. Sí. Y por supuesto dicen expresamente, incluida de manera expresa cualquier pago que el club pudiera percibir en concepto de cláusula de rescisión. Sí. O sea que hoy en día no hay ninguna duda, al menos los contratos que yo veo, pero aún así, pues si fuera una transferencia con dimensión internacional, pues podría invocar estos precedentes para tratar de que se aplicase la
la cláusula que le generaba el derecho a esa participación en la plusvalía en caso de que la redacción no fuese lo suficientemente amplia. Así es. Bueno, este fue un caso muy interesante porque porque el TAS define que es una transferencia, quitándole un poco el gusto que tenemos los abogados por enredar algunas cosas que en teoría son sencillas. Yo quiero hablar la próxima semana, voy a ver si consigo un experto, porque hay un tema en Colombia, Santiago, y además estoy seguro que Rafa también ha tenido de esos desde Beckham, que es que parece que Radamel Falcao García viene a Colombia a jugar con Millonarios. El tema no es deportivo, el tema no es de mercadeo, el tema es de impuestos. Los temas de impuestos en el fútbol a veces los pasamos por encima, y yo creo que es lo que más daña cualquier negocio, son los impuestos. Y el caso de Radamel Falcao García, no conozco las cifras y realmente no me interesan, sé que deben ser muy altas, y quiero hablar un poco lo que pasaría acá. Yo tengo un amigo que es futbolero, hincha de Millonarios, es decir, como Santiago, un tipo decente, y sabe de impuestos, y le han preguntado mucho por el caso de Falcao. En España además hay un tema que a mí me encanta, y es todo lo que le pasó a Messi, a Cristiano Ronaldo y a Xavi, no Hernández, sino Xavi Alonso, debe ser primo de Rafa, que 2 veces la Agencia Nacional de Impuestos española tuvo a bien demandarlo, y que es un vasco duro, dijo: no, yo no estoy evadiendo impuestos, yo creo que fue una sociedad mercantil. Un SICAF, no fue un SICAF en Luxemburgo o algo así, y salió airoso. Entonces, salvo si no conseguimos algo, me gustaría hablar de, en España hay una ley Beckham, que creo que ya se derogó, pero que se tenía, y era que era para cerebros fugados más que para jugadores de fútbol, pero ya sabemos Ahora, como en España hay cierta autonomía fiscal dentro de cada comunidad autónoma, la ley la Comunidad de Madrid tiene su propia ley para incentivar la llegada de talento extranjero, y ya están empezando a hablar de la ley Mbappé. Sí, claro. Bueno, entonces me gustaría que de hoy en 8 hablemos. Yo voy a tratar, repito, de conseguir una persona que sabe impuestos. Estoy seguro que Santiago, porque Santiago sí maneja contratos de jugadores permanentemente. Yo no tanto. Para que hablemos de eso, ¿les parece? Estos temas de la Fiscalía Internacional. Venga, yo tengo un último apunte breve sobre este caso que se me estaba pasando, creo que también es importante, digamos, de cara a las reflexiones, y es que Sevilla, en este caso, argumentó, porque es que él años antes estuvo involucrado, Rafa, en un caso más o menos similar, si no estoy mal, fue con el jugador Seydou Keita, con sí. el Lens, claro, donde la FIFA lo condenó a pagar ese porcentaje, ese sell-on fee, pero en el TAS sí revocaron la decisión, porque resulta que en ese contrato con el Lens, que digamos una estructura similar, una intención similar, lo que se puso, la palabra que quedó fue resale, reventa. Entonces, como no se dio, porque una cláusula de rescisión, el pago, sí, es una transferencia, pero no es lo mismo que una venta. La venta sí debe conformarse, sí tiene una estructura contractual diferente. Entonces, como ahí en ese contrato se dijo reventa, pues por eso no fue aplicable esa jurisprudencia que obviamente el Sevilla invocó. Precisamente ¿por qué? Por la palabra utilizada. Y ahí es donde la redacción es fundamental para evitar cosas como esta. Bueno, pero sabiendo ese precedente, es entendible totalmente que el Sevilla fuera hasta el TAS con sus últimas consecuencias, claro, porque había sufrido en sus propias carnes una resolución que ahora le podía beneficiar. Normal que él fuera. Y fue al TAS con 3 árbitros, que eso cuesta como $50,000, que no es cualquier, así sea equipos grandes, duele muchísimo pagar esa cantidad de dinero, sobre todo por cláusulas ambiguas. Santiago y yo tuvimos una cláusula ambigua que no logramos desbaratar, pero eso es otra historia. Pero es bueno ir al TAS, y sobre todo es bueno para los que no gastamos, que otros vayan y nos cuenten cómo debemos redactar los contratos, los que no hemos ido. Pues sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos de hoy en 8, ojalá con impuestos. Un abrazo, gracias. Un abrazo.